sabiendo, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir. Hola, bienvenidos a un nuevo programa Intelectuales 11 Miradas del 11 de septiembre. Hoy estaremos conversando escritora chilena, historiadora y profesora también de la Universidad de Chile. Hoy día nos acompaña Sofía Correa Sutil. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Sofía, 50 años de un hecho histórico bastante relevante. ¿Qué estaba haciendo usted el 11 de septiembre de 1973? Yo era estudiante de la Universidad Católica, estudiaba historia. Así es que el ambiente estaba muy crispado, pero no había cómo imaginar que venía un golpe de Estado. O sea, nosotros sabíamos que estaba todo tenso y yo era opositora a la Unidad Popular. Como muchos estudiantes universitarios de ese entonces, lo éramos en la Católica, así como también tenía compañeros de curso que eran de izquierda y estaban en la Unidad Popular. Yo me estaba levantando, no alcancé a levantarme cuando mi papá me dijo, usted no sale. Y no salí, por suerte, porque había una marcha de la FEUC ese día. Una marcha de protesta, pasábamos en eso, pasábamos en las marchas de protesta, en los paros, etc. Y no, claro, y me quedé en la casa y tratando, y todavía recuerdo que en la radio, porque las radios no se escuchaba mucha radio tampoco, pero en la radio alcancé a pescar parte del discurso de Allende, fue muy impresionante. Y también no vi los aviones, pero los sentíamos en Santiago. Fue un día raro, fue un día extraño, fue un día de enorme como consternación también. Y a 50 años de ese día, en pocos días vamos a conmemorar los 50 años del golpe. ¿Cuál es la reflexión que usted hace del hecho en sí mismo, como tal? Bueno, es un hecho extremadamente violento, bombardear el Palacio de la Moneda. Ese bombardeo es materialmente destructivo y es simbólicamente destructivo. No era necesario en términos bélicos, llamémoslo así, bombardear el Palacio de la Moneda. O sea, bastaba con sitiarlo, con desplegar militares en la calle, pero bombardearlo era como decir, vamos a destruir todo esto que simboliza el Palacio de la Moneda. Entonces tiene un impacto enorme el bombardeo de la moneda. Y después se empezó a saber, digamos, de muchos muertos, de gente que, bueno, cuando los bandos que llamaban a entregarse a los jerarcas de la Unidad Popular, el mismo suicidio de Allende fue muy impactante, porque tiene un simbolismo histórico, ¿no es cierto?, el suicidio de Allende. Eso es un hecho de extrema violencia, con el cual comenzó la violencia. ¿Qué perdimos los chilenos con ese hecho? Fuera de la democracia, fuera del hecho más político, ¿qué se perdió? O se perdió una vida normal, diría yo, porque donde la gente viviera con tranquilidad en su ciudad, en sus campos. Es cierto que el ambiente estaba tremendamente crispado y había mucha tensión y había una ruptura del tejido social. El país estaba dividido en dos, ¿verdad? Las mismas elecciones de marzo del 73 dan cuenta de esa ruptura en dos, ¿verdad?, del país. Pero era una ruptura en dos, además, muy de enfrentamiento de unos con otros, ¿no? de falta de convivencia, etc. O sea, eso venía, pero lo que viene después es terrible en términos de la situación de personas perseguidas y las personas que sufrieron lo indecible. A 50 años del golpe, ¿cómo siente o percibe que lo ha hecho el gobierno con respecto a la conmemoración misma? Yo creo que se equivocó medio a medio este gobierno con planear la conmemoración, porque si hubiese concentrado el nunca más en
la transgresión de los derechos humanos, si hubiese sido nunca más en Chile, nos comprometemos, y eso yo creo que nos habríamos comprometido todos, yo creo, moros y cristianos, por decir una expresión, ¿verdad?, de derecha a izquierda. Nunca más en Chile habrá una casa de tortura, nunca más habrá un instrumento de tortura, nunca más en Chile habrá personas entrenadas para la tortura, nunca más en Chile habrá ejecuciones políticas sin juicio, nunca más habrá detenidos desaparecidos. O sea, imagínate cuerpos que no se sabe dónde están. Si ese nunca más habría sido un nunca más de todos, pero no lo quiso hacer así el gobierno, sino que quiso centrarlo en un nunca más el golpe de Estado, ¿verdad? Como si el golpe de Estado fuera una especie de cuestión completamente ajena a un proceso histórico. Entonces, y ahí ese entiendo yo, lo veo como una decisión del Partido Comunista que impuso al gobierno nunca más del golpe. Y eso dividió nuevamente el país en dos, lo cortó. Yo por lo menos estoy por discutir qué vivimos en Chile que nos llevó al golpe de Estado. No es un tema de justificación, de no justificación, de explicación, de entender. Lo único que puede dar frutos es entender qué sucedió en Chile que nos llevó a esta situación extrema de un bombardeo a la moneda. Usted recién decía que alcanzó a escuchar parte del discurso del presidente Allende ese 11 de septiembre. ¿Qué le pasó cuando escuchó al presidente Boric citarlo cuando asume como presidente? Bueno, no lo escuché para empezar porque no sigo la televisión mucho y trato de leer los diarios, así que trato de no escuchar. ¿Pero lo leyó? Sí, un poco. Creo que él quiso decir que él era heredero de Allende, obviamente, pero eso es anacrónico, entonces es completamente, bueno, o es simbólico tratar de decir eso y bueno, es una frase que ha sido muy recogida y que parece muy poética, pero ¿qué significa exactamente? No sé. Entonces es una frase que sirve, porque uno dice, ya vamos a abrir las grandes alamedas, bueno, pero ¿qué va a hacer usted cuando dice eso? No sé, y él tampoco sabe, yo creo. Entonces es un recurso retórico. Cuando se habla muchos han hablado de la unidad popular, de la crispación que existía al interior de la misma unidad popular y el apoyo del presidente Allende de algunos partidos y otros. ¿Cómo era esa relación entre el PC y el Partido Socialista? Bueno, ¿Habían diferencias realmente o no lo habían tanto? ¿Era circunstancial? Por lo que sabemos del análisis histórico, había, por cierto, tensiones dentro de la Unidad Popular, ¿verdad? Había tensiones dentro de los partidos, por ejemplo, dentro del Partido Socialista había algunas tensiones de distintos grupos del partido, bueno, eso ha sido habitual en el Partido Socialista. Y había tensiones entre los socialistas y comunistas. Ahora, esto de que se ha hablado muchísimo de las dos vías distintas, ¿verdad? O sea, esto nos lleva a qué es esto de la vía chilena al socialismo, ¿verdad? ¿Qué es la vía chilena al socialismo? Al socialismo. Lo importante es que el resultado final que se busca es el socialismo. ¿Ya? No es la socialdemocracia, es el socialismo. ¿Qué es el socialismo en 1970? En 1970 el socialismo es Cuba, un gran paradigma para, sobre todo, el Partido Socialista y la juventud del Partido Socialista con más fuerza. Y el socialismo también es de Europa Oriental. El socialismo es la Alemania Oriental, Checoslovaquia, Yugoslavia, los países que están bajo el control del Ejército Rojo de la Unión Soviética, ¿verdad? Y hay intentos en Hungría, etcétera, de liberarse de la tutela de la Unión Soviética, que son aplastados. Pero eso es el socialismo también al cual se siente más vinculado el Partido Comunista, ¿verdad? Aunque también por el apoyo de la Unión Soviética, Cuba está vinculado a Cuba. Entonces, eso es el socialismo. Eso es la vía chilena, es que vamos a llegar allá, a ese lugar, con un método novedoso que va a ser manteniendo la institucionalidad. Pero la institucionalidad no era revolucionaria, el mismo Partido Socialista dijo, es una institucionalidad burguesa. El mismo Partido Socialista no creía que fuera posible que la institucionalidad burguesa nos llevara al socialismo.
Entonces ahí lo que yo pienso, y es lo que he estado reflexionando en el último tiempo, pienso que dada la trayectoria del Partido Comunista, que entiende los procesos históricos para llegar a ese lugar, al socialismo, como etapas en las cuales se va llegando allí. Por ejemplo, los gobiernos radicales fueron la etapa de la industrialización, entonces es una maduración del capitalismo que permitirá eventualmente el socialismo, porque no se puede llegar al socialismo del feudalismo en el análisis de Marx, ¿no es cierto? Hay que pasar por el capitalismo. Entonces, si ellos apoyan los gobiernos radicales, por ejemplo el Partido Comunista, es para llegar al socialismo, pero primero consolidando industrializando y consolidando el capitalismo. Entonces ellos sí piensan en etapas. Entonces esta vía institucional podría permitir avanzar hacia el socialismo sin llegar necesariamente al socialismo, ¿no? En cambio, para el Partido Socialista estaba a puertas, porque Cuba lo había logrado. Entonces, pero tiene seria duda respecto a la institucionalidad burguesa que le vaya a permitir llegar a lo que era Cuba, ¿verdad? Que llega allí con una revolución. Entonces, tiene esa tensión de buscar, por una parte, estar en la institucionalidad, ¿verdad? Desde el Congreso, desde el sistema legislativo, etc. Y por otra parte, presionar la institucionalidad, tensarla con el poder popular, ¿verdad? ¿Qué lo quiere el poder popular? Formar grupos combativos, algunos armados, cuán armados no lo sé, de, por ejemplo, los cordones industriales, de fábricas que son tomadas sin estar en el programa de la Unidad Popular. Esta vía chilena al socialismo no incluía estas tomas de todas las industrias de Vicuña Maquena, por ejemplo, ¿verdad? Sino que era se habla de nacionalización, se habla de estatización de industrias muy específicas que se consideraban monopólicas. Y los bancos, bueno, y el campo que ya había comenzado a ser expropiado masivamente con Frey. Entonces era profundizar la reforma agraria de Frey, no era iniciar una reforma agraria. Exacto. Y la profundización consistió en que, por una parte, en vez de 80 hectáreas de riego básico de reserva que quedaba para el terrateniente, quedarían 40. Entonces, más allá de 40 hectáreas era todo expropiable. Ese es el cambio que hace la Unidad Popular. Pero la ley de reforma agraria viene ya, y el proceso de expropiación de reforma agraria ya viene del 67 al menos, y si es que no antes. Por lo que me dice, de alguna otra manera el presidente Allende tiene una visión distinta a la del Partido Socialista en parte, o a un ala. Carlos Altamirano juega un rol fundamental. Es que ¿por qué no el presidente decide, tomar una decisión más abrupta con respecto a esa ala del Partido Socialista? Bueno, no sé cuánto el Partido Socialista está en una vía dudosamente institucional. Yo creo que mayoritariamente lo está porque ya lo había planteado y lo había aprobado en diversos congresos, el famoso Congreso de Chillán y otras reuniones más. Entonces el Partido Socialista en su mayoría, diría yo, y por algo llevaban a Carlos Altamirano el presidente y todo. Sí. Ahora, ¿qué pasa con Allende? Del libro, por ejemplo, de Mansuy se desprende que Allende sería más bien un socialdemócrata, aunque no sé si Daniel Mansuy diría eso, pero yo desprendí del libro que habría y yo lo visualicé como una figura muy de los años 30, el ministro de Pedro Aguirre Cerda, un hombre que en los años 30 era el socialismo que estaba con los gobiernos radicales. Pero ese era un socialismo más de línea latinoamericanista, con un cierto indigenismo, bastante romántico, diría yo, y con una visión más bien del estado de bienestar europeo, una socialdemocracia. Entonces, en ese sentido, pienso que Allende sería más socialdemócrata. Pero, ¿qué pasa con la relación con los partidos de su coalición? Bueno, esa es la tensión que ha estado presente en todos los gobiernos, en todas las presidencias en Chile bajo la Constitución del 25. Desde Arturo Alessandri, el que menos la sufre, porque había que estabilizar el sistema político, había habido el Alessandri del año 32, estamos hablando, ¿verdad? Y después los gobiernos radicales tienen que conceder al partido y sus alianzas, los presidentes radicales. Después viene Ibáñez, que intenta manejar él como figura popular, populista, el proceso político, pero se encuentra con que tiene que entrar a ser
concesiones a los distintos sectores de la política chilena. Tiene que comenzar a gobernar con alguien, a trabajar con alguien. Y así sucesivamente. A Alessandri le pasó lo mismo. Partió siendo un presidente sin partidos, ¿verdad? Y después tiene que integrar los partidos a su gobierno. Frei tiene serios problemas con la democracia cristiana, aunque es un gobierno unipartidista, pero serios problemas con la democracia cristiana. Bueno, y Allende se encuentra con esto. Entonces, ¿qué hace Allende? Allende decide contemporizar, ¿verdad? Tratar de articular, de llevarlos hacia su diseño, pero se le escapan, como a todos los presidentes del periodo de la Constitución del 25 se les escapaba. ¿Y qué rol juega? Hay muchos actores en esto de la Unidad Popular, pero el MAPU, por ejemplo, ¿qué rol jugaba dentro de la Unidad Popular? Yo no sé si se le ha dado mucha importancia al MAPU, pero el MAPU es un grupo, yo creo que el MAPU, bueno, eran jóvenes, venían de un partido católico, dejan yo creo el catolicismo en el sentido que se definen como marxistas-leninistas muy rápidamente, o marxistas al menos, y tienen una, ¿cómo decirte?, una habilidad para el poder, una ansia de poder, porque si uno los puede seguir a los MAPU después, digamos, en toda su trayectoria, desde la toma de la Universidad Católica al día de hoy, y están marcados por esto de ir situándose en el poder. Entonces, por ahí viene la cosa del MAPU, pero no eran muchos y no tenían muchos votos tampoco. ¿Y la Iglesia Católica como tal? La Iglesia Católica, bueno, cuando uno habla de la Iglesia Católica, tiene que hablar básicamente en una institución tan jerárquica, la jerarquía eclesiástica, ¿verdad? La jerarquía eclesiástica tenía además tensiones dentro de la Iglesia, porque por una parte tenían los cristianos para el socialismo, que se tomaron la catedral en los años, en 69, creo que fue la toma de la catedral. Entonces tenía que frenar este activismo, digamos, de los cristianos para el socialismo, que tenía una expresión latinoamericana, por lo demás, ¿no es cierto? La teología de la liberación, etc. Y por otro lado, tampoco podía, también tenía que contener a una iglesia más conservadora, que se encontraba más hacia la derecha. Entonces tampoco se puede quebrar la iglesia, tampoco puede producir cismas. Entonces tiene que barajar las distintas tensiones dentro de la iglesia. Y el cardenal Silva Enrique, que se la juega por llegar a un acuerdo entre el Partido Demócrata Cristiano, que es un partido católico, y el gobierno de Salvador Allende, y específicamente con Salvador Allende. Se hicieron esos esfuerzos, pero no... Se hicieron varios esfuerzos, sí, varios esfuerzos. ¿Se logró un acuerdo? No, porque en el fondo no era un acuerdo moral, era un acuerdo político. El cardenal ofrecía su casa, era una forma de reunirlos en el fondo, era una forma de reunirlos, porque el sistema político no estaba dando esos espacios. Eso es impresionante también, o sea, que el sistema político no dé los espacios para un encuentro entre el jefe de la oposición o el principal partido de oposición, no sé, claro, que era Patricio Aylwin. Por otra parte, Frei era el presidente del Senado. El sistema político nos dio las instancias para ese encuentro y lo crea el arzobispo Santiago. Eso es novedoso. Y bueno, y ofrece esta posibilidad de conversación, de acuerdo. Y lo que le pide Patricio Aylwin a Allende habría significado que Allende tuviese que romper la unidad popular, y no solamente romper la unidad popular, sino reprimir. Porque si accedía a lo que le estaba pidiendo Aylwin, que era poner fin al poder popular, poner fin a las tomas de fábricas, devolver fábricas a su dueño legítimo, parar las tomas en los campos, en fin, parar la dimensión revolucionaria de la izquierda, digamos. Entonces, en ese sentido, hacerlo habría implicado que esos revolucionarios que eran del MIR, el Partido Socialista, fundamentalmente, el Partido Comunista es muy jerárquico y probablemente habría apoyado este freno, pero habrían hecho acciones violentas, insurreccionales de todas maneras, ¿verdad? Y eso significaba que Allende tenía que reprimirlo, y Allende no estaba dispuesto a reprimirlo. La democracia cristiana juega un rol fundamental durante este periodo. Sí. Al inicio del periodo, incluso con los votos de la ADC, sí, el presidente Allende logra asumir, sí, y después se transformó en un opositor al régimen.
y juega un rol fundamental en los últimos meses del presidente Allende, no llega a un acuerdo. ¿Cómo es la vida dentro de la ADC, estos cambios que sucedieron, este apoyo, después este apoyo al golpe? Es como extraño. Apoyar a Allende y después apoyar el golpe. No sé si apoya a Allende, pero le da los votos para ser presidente. Políticamente hay un apoyo. En el sentido que si había obtenido la mayoría de los votos, era difícil no apoyarlo. Había una cierta tradición de apoyo al candidato más votado, ¿verdad? Pero no era una obligación hacerlo. La Constitución permitía haber elegido a Jorge Alessandri. Jorge Alessandri les ofreció la renuncia al cargo para que pudiera ser elegido Eduardo Frei. O sea, le estaba diciendo, la derecha les estaba diciendo, miren, sigan ustedes gobernando con Frei, ¿verdad? Pero esa opción no la tomaron porque se habrían desprestigiado probablemente. Políticamente no era muy viable. Era viable constitucionalmente, legalmente era viable, pero políticamente era complicado. En la democracia cristiana es cierto que el primer tiempo es más cercana a la unidad popular. Viene de un proceso de revolución en libertad, viene de una política muy antiderecha, vienen de un conflicto fundamental entre la derecha y la democracia cristiana y la izquierda, pero la democracia cristiana nunca tuvo cercanías con la derecha. Frei quizás algo hacia el final de la segunda parte de su gobierno, pero no mucho, y la democracia cristiana ciertamente no. La juventud democrática cristiana era más bien de izquierda. Entonces, lo que es llamativo es que se haya vuelto radicalmente opositora del gobierno de Allende. Y eso tiene que ver, por una parte, con el asesinato de Pérez Zújovich, ¿verdad? O sea, en junio del 71, un grupo de izquierda inarticulado, digamos, que se llama La Vanguardia del Pueblo, asesina a Pito a Pito de que ya había sido marcado, ¿verdad?, como responsable de una represión con muertes en Puerto Montt, ¿verdad? Y la canción de Víctor Jara lo señalaba así con el dedo. Entonces ya estaba señalado, ya estaba marcado, y esta Vanguardia del Pueblo lo asesina. Con eso ya rompió algo muy, muy, muy fundamental, o sea, ya se está produciendo en Chile el asesinato político. Y por otra parte, yo creo, y lo han dicho varios autores, la Marcha de las Cacerolas, que es a fines del año 71, entre medio de la visita de Fidel Castro, todo eso lleva a que la dirigencia democrática cristiana se sitúe en la oposición. Y situarse en la oposición es llegar eventualmente a este acuerdo, esta alianza política, llamémoslo así, con la derecha, que es el CODE, que les permite ir juntos a las elecciones, etc. Entonces, no es solamente que se transforme en opositor al gobierno de Allende, sino que construye con el Partido Nacional una alianza política y en el Congreso actúan en conjunto. Pero ese situarse en la oposición, ¿fue hábil la derecha y ver el momento? ¿O fue la izquierda más bien quien empujó, la Unidad Popular, más bien quien empujó a la DC a transformarse en opositora al régimen de presidente Allende? Son compatibles las dos fuerzas, ¿no es cierto? O sea, la derecha tiene la habilidad de olvidarse de todos sus cuitas, sus enojos con la democracia cristiana y buscar una cercanía. Entonces, en ese sentido, ahí hay una estrategia política muy hábil que realiza el Partido Nacional. Y por otro lado, la izquierda, con todas estas acciones y la configuración también de brigada armada, de esta confusión entre el MIR y el Partido y jóvenes del Partido Socialista, esta toma de fábricas, se requisaban, ¿sí?, las fábricas, ¿verdad? El uso de los resquicios legales, eso ha pasado un poquito desapercibido, pero el uso de los resquicios legales no está dentro de la legalidad. Está dentro de la legalidad en el sentido de que existían estos decretos que habían sido, ya nadie se acordaba que existían y los desempolvó Noboa, ¿verdad? Pero eso le quita confiabilidad al gobierno. O
Si el gobierno dice que va a estar actuando dentro de la legalidad y la legalidad es una legalidad, es buscarle la trampa a la ley, es como decir, bueno, pero ¿qué? ¿Estamos en serio hablando de que vamos a actuar dentro de la legalidad o vamos a hacerle permanentes trampas? Entonces, esos resquicios permitían requisar las fábricas que habían sido tomadas. Entonces, se produce una dinámica que está articulada o se percibe como articulada de toma-requisición, toma y requisición. Pese a que la democracia cristiana estaba aliada con la oposición, en marzo del 73 ganan, pero igual la Unidad Popular saca un 44%. Por eso que es mitad y mitad, pues en el fondo, que no es 50-50, pero es un país escindido en dos en el fondo. Pero aún así, en abril de ese año hay marchas multitudinarias con respecto al tema de la ENU, después está el paro de los mineros del Teniente. ¿Desde cuándo, a su juicio, en junio pasa el tanquetazo? ¿Desde cuándo el golpe se vuelve irreversible? Es difícil saberlo. ¿Era irreversible? No, nada en la historia es irreversible. Inevitable, quieres decir tú. ¿Sí? Inevitable. Hay discusión entre los historiadores que han trabajado el tema si era inevitable o era evitable. Yo por principio pienso que no hay nada que esté destinado, que los seres humanos tenemos la libertad de hacer la historia, de construir nuestra historia. Entonces, en ese sentido, pienso que no era inevitable. Pero ese golpe que tuvimos era evitable. ¿Ah? Ese golpe, ese bombardeo a la moneda, esa forma, esa violencia posterior, etc. No solo formas, sino... Pero habría otras formas, por ejemplo... Eso es bien interesante, porque ¿qué golpe o qué tipo de golpe se esperaba? ¿Un golpe menos violento? ¿Se esperaba Sí, yo un golpe creo que sí. más Yo creo que sorprendió a todos. Eso. Porque la referencia histórica, y eso es interesante, la referencia histórica, ya habíamos tenido en el siglo XX varios golpes de Estado, ¿verdad? La referencia histórica es, la primera es el año 24, el ruido de sables en el Congreso Nacional. Es decir, están en discusión parlamentaria sobre la dieta, que era parte de una reforma a la Constitución del 25 muy profunda que se estaba haciendo, y los militares hacen sonar sus sables en las graderías y se paraliza toda la discusión. Van a donde Alessandri y redactan los proyectos de ley que los militares quieren y los aprueba el Congreso en un día. Es un primer golpe de Estado. Un segundo golpe de Estado es cuando esos son el nivel de coroneles, de segundo nivel de oficial. Pero después los generales obligan a Alessandri a salir del gobierno y se va al exilio porque, o sea, no se va al exilio, me corrijo, el Congreso le da el permiso para salir del país. Él quería irse en el exilio, pero el Congreso le dice no, le dice el presidente del Senado, le dice, mire, pida un permiso constitucional. Y le dan el permiso constitucional y sale del país. Entonces sigue como presidente de la República, ¿verdad? Después hay un tercer golpe, que es cuando estos militares de segunda jerarquía llaman a Alessandri de vuelta a Chile para llamar a una asamblea constituyente y crear una nueva constitución. Gonzalo Vial considera que hay un cuarto golpe de Estado cuando el general Navarrete impone el presidencialismo golpeando la mesa en la convención. Si ese es un cuarto golpe, habría un quinto golpe el año 32 cuando Marmaduke Grove, comandante de la Fuerza Aérea recién creada, que después va a ser el fundador del Partido Socialista, o sea, el Partido Socialista ha dado golpes de Estado en Chile. Marmaduke Grove se presenta ante el presidente Montero, legítima y perfectamente electo, o sea, un presidente en funciones, un presidente constitucional. Se presenta delante de él Marmaduke Grove y le dice, presidente, venimos a hacernos cargo del gobierno y le pedimos que usted se retire de la moneda. O sea, una cosa bien civilizada, yo no quiero decir que civilizado un golpe, pero le dice, mire, usted no tiene apoyo en el ejército, tiene que dejar la moneda. Entonces ya los militares son la fuerza política por definición entre el año 20 y el año 32. ¿Ya? Entonces, eso es lo que toda esa generación, incluido Allende, vivió como golpes de Estado. ¿Eso es lo que esperaban? No sé,
no sé, no podemos saberlo. Pero Mansuy dice en este libro sobre Allende, dice que Prat les insistió a Allende y a la Unidad Popular, y a los dirigentes de la Unidad Popular, que el golpe iba a ser muy violento y muy duro. O sea, que no iba a ser Marmaduke Grove en la oficina de Montero diciéndole, por favor, presidente, deje la moneda porque yo voy a tomar su puesto. Entonces, pero mira, no era viable lo de Marmaduke Grove en 1970, pero no nos olvidemos que existió también ese golpe de Estado, ¿verdad? O sea, cuando se rasga vestidura respecto a que no se puede interrumpir el proceso constitucional y un gobierno electo democráticamente y que cuenta con está respaldado por la Constitución. Bueno, eso hizo Marmaduke Grove, el fundador del Partido Socialista en 1932, así que no rasguemos vestidura. Eso no quiere decir que yo esté apoyando el golpe del 73, ni mucho menos. Estoy simplemente diciendo que sentémonos a conversar más honestamente. El punto es que podría haber habido otras alternativas, sí, probablemente. Por ejemplo, y Allende jugó tal vez con esta posibilidad, que los militares en el gobierno hubiesen ellos sido como... hubiera desplegado su poder dentro del gobierno de la Unidad Popular. ¿Me entiende? O sea, eso implicaba lo que significó Prat, ¿no es cierto? Que Prat como ministro del Interior hubiese sido efectivamente un ministro del Interior por sobre los partidos de la Unidad Popular. Pero eso también implicaba una cierta represión de la izquierda, entonces tampoco fue viable. En el fondo, lo que hoy día están discutidos, la declaración de la Cámara de Diputados del año 73, es eso, le está diciendo a los militares, mire, o ustedes se hacen cargo del gobierno o ustedes dejan el gobierno, pero no pueden ser parte de la Unidad Popular. Le está diciendo a los ministros militares en el gobierno, porque Allende llamó a los militares al gobierno, entonces la Cámara de Diputados le está diciendo eso. Aparte de otras cosas que dice la declaración, pero eso es lo que les está diciendo. O ustedes se imponen frente a la Unidad Popular y gobiernan, o ustedes dejan el gobierno. Entonces, ahí había también una situación. Y como historiadora, ¿qué ha faltado por reflexionar? ¿Qué tema no se ha tocado? Sí, yo creo que hay varias cosas que no se han tocado. Bueno, se ha dicho mucho esto de que el país escindido en dos es un polvorín, ¿verdad? Y eso es así. O sea, ahora, cuando la sociedad chilena, que está dividida en dos, recurre como árbitro a los militares, eso es más que un polvorín. O sea, yo pienso que lo que tenemos que reflexionar es cómo resolvemos los problemas políticos en la política. En la política. Y fundamentalmente para mí el espacio de la política por esencia es el Congreso, porque ahí es donde se debate, donde se negocia, donde se llega a acuerdos. A pesar de lo alicaído que pueda estar el Congreso en términos de apoyo, de credibilidad, de apoyo, de debilidades, pero no está tan débil. No está tan débil. Hay un poder ahí. Sí. Yo creo que esa es la gran lección. O sea, si entran los militares en calidad de árbitros, puede suceder o un golpe de Estado dentro del sistema, un golpe de Estado que destruye el proceso político, como el del 73, o puede ser una guerra civil, como fue en 1891. A 50 años, y para ir cerrando, 50 años más. Tendremos las heridas abiertas, seguiremos medios polarizados, la política seguirá encrespada, a su juicio. No sé, porque uno no ve el futuro, pero yo creo que hay algo virtuoso que ha sucedido con esto de los 50 años, y es que no se instaló una historia oficial y se abrió una discusión muy amplia. Hay distintas instancias donde se está discutiendo, donde distintas personas han puesto sobre la mesa un cuestionamiento de todo el proceso político que llevó al golpe de Estado. Entonces, eso puede permitirnos entrar en una discusión más seria, más fructífera, que es simplemente andar condenando hechos históricos. Los hechos históricos no sacas nada con condenar, lo que te sirve condenar los hechos históricos. Los hechos históricos hay que tratar de comprender cómo se llegó a situaciones tan dramáticas.
Sofía, muchas gracias por esta conversación. De nada, gracias a ustedes por la invitación. A ustedes los dejamos invitados a un próximo capítulo de Intelectuales 11 Miradas del 11 de septiembre.